asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote rey y mi voz oirás
Gloria al nombre del Señor. Una alabanza para nuestro Dios. Una alabanza mejor para Jesús en esta mañana. Le estoy saludando a todos los amigos y los hermanos en el nombre maravilloso de Jesús. Y nos hemos dado cita en esta mañana para bendecir y adorar su poderoso nombre. Vamos, hermanos, a orar al Señor, pedir al Señor que Él sea bendiciéndonos en esta mañana para que así podamos sentir su presencia. Señor Jesús, oh bendito Salvador, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tus ricas y abundantes bendiciones, Señor Jesús, para con todos nosotros. Señor, sabemos que hay problemas. Sabemos, Señor, que hay necesidad. Sabemos, Señor, que la situación en el mundo entero, Dios, está malo, Dios, pero yo sé, Señor, que usted tiene todo el control, Jesús. Todo está en tus manos, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el alto y sublime Dios, el que habita, Señor, en la eternidad, Jesús. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, Jesús. Te presentamos en esta mañana nuestras vidas. Te presentamos en esta mañana nuestros corazones, Dios. Hemos venido, Señor Jesucristo, a rendirte culto a ti, al único y soberano Dios, al alto y sublime Jesús. Glorifícate en esta mañana en nuestras vidas, Señor Jesús. Que podamos sentir tu gloria, que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. En esta mañana está el Señor, hermanos. En esta mañana está el alto y sublime. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Tito, capítulo 2, el verso 11, 12 y 13. Libro de Tito, capítulo 2, verso 11, 12 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto estamos esperando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Hermano, hoy es el tiempo de guardarnos para Dios, porque la venida del Señor está a las puertas. Todo esto que está pasando en el mundo entero es seña de que el Señor está a las puertas. Hoy es el tiempo, hermano, de velar por nuestra salvación, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir cantando y exaltando su poderoso nombre. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, en esta mañana, hermano, está el Señor. Hoy el sol no está
brillando y veo nubes al venir. Aleluya. Y yo sé que pronto viene la tormenta. Gloria a Dios. Aleluya. Pero he hallado Oh, hemos hallado un un lugar. donde he encontrado seguridad en la palma Hemos de tu encontrado mano un lugar donde descansaré. hallaremos seguridad. Hoy el sol no está brillando y veo nubes al venir, y yo sé que pronto viene la tormenta, pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad en la palma de tu mano descansaré. Alguien que le diga al Señor en esta Yo mañana. dependo de ti. Alguien que le diga a Yo Dios en esta dependo mañana de que ti. dependemos de Él. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Gloria a Dios. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Pruebas vienen a mi vida que yo no puedo entender, y no sé por cuál camino debo andar, pero confío en la sangre que derramaste allá en la cruz. Yo dependo que tu amor me ayudará. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Dígale al Señor. Yo dependo de ti. Dígale al Señor, yo dependo Yo de ti. dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Aleluya. Yo dependo que tu Aleluya. amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Dependemos de Él. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Oh, aleluya, fuerte ese aplauso para Dios. Solo dependemos de Él, hermano. Aleluya, solo dependemos de su gracia. Solo dependemos de su misericordia, aleluya. No dependemos de nuestras propias fuerzas.
Dependemos de la ayuda del Dios Todopoderoso, del alto y sublime Dios, del que habita en la eternidad. Aleluya. Solo dependemos de Él. Solo dependemos de su gracia. Gloria a Dios. Y en esta mañana Él está aquí como poderoso gigante para ayudarte, para darte la mano. No importa dónde hayas caído, no importa dónde hayas descendido, pero en esta mañana hay una mano invisible, hay un Dios todopoderoso, aleluya, que tiene su brazo extendido para ayudarte, para librarte. Y en esta mañana está Él, en su poder y su misericordia. Amigo, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Usted que ha venido por primera vez, no es una casualidad. Es el Señor que está extendiendo tu mano para librarte, aleluya, para darte la salvación. Vamos a seguir cantando y alabando a este Dios maravilloso. En esa mañana, amigos y hermanos, pueden haber milagros poderosos. Aleluya. 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 Milagros, amor, sanacidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, me has dado tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios es grande.
levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Oh, aleluya, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y si Él te levanta, hermano, y si Él te levanta, amigo, ¿quién pues te detendrá? Aleluya. ¿Quién te detendrá? Alabanza sea Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, tenemos un Dios grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, en esta mañana tenemos al Dios fuerte. Grande, fuerte, Eres fuerte, es aleluya. nuestro Dios. Grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Aleluya. Él es fuerte. Él es fuerte, aleluya. Él es poderoso. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya, en esta mañana está nuestro Dios. En esta mañana hay presencia de Dios en esta mañana. Cordero Santo, Aleluya, Santo, Santo aleluya. es Él. Levantamos nuestra alabanza. Oh, hermano, aquí al está que en el Jesucristo. trono está. Aquí está la presencia
presencia de este Dios maravilloso. Worthy is the Oh, si el mundo sintiera la Lamb who was presencia, slain. el mundo no Holy, estaría así. holy is He. Aleluya. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Aleluya. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Aleluya, aquí está la presencia de este Dios maravilloso. Oh, hermano, el mundo está como está, porque en el mundo no hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios es en su iglesia. Por eso aquel hombre dijo: Señor, si tu presencia no hay conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy levantaré Necesitamos la presencia de Dios en nuestros corazones. porque Aleluya. because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who
está sintiendo la presencia de Dios. De pronto un amigo que haya venido por primera vez está sintiendo la presencia de Dios. Un hermano que se encuentra en problema, en dificultad, está sintiendo la presencia de Dios. Oh, hermano y amigo, lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida es sentir la presencia de este Dios maravilloso. Aleluya, el hombre puede tener muchas posesiones, puede tener muchas cosas en la vida, pero si no tiene la presencia de Dios en su vida, de nada sirve, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero se quitan la vida. Así que el dinero no lo es todo en la vida. La presencia de Dios la necesitamos. Con la presencia de Dios, hermanos, nuestro futuro en el cielo está asegurado. Con la presencia de este Dios maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, si tu presencia no ha de ir conmigo, dijo Moisés, no nos saques de aquí. Gloria al nombre Delante de tu presencia quiero adorar, postrado y exaltado. aleluya. Es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar. Presencia de Dios la que Cantamos y necesitamos. saltamos, es nuestra libertad. Oh, manda el fuego de los cielos, Jesucristo.
Gloria al Señor. Pueden, hermanos, sentarse. Vamos a esperar que nuestra hermana Judy y nuestro hermano Algemiro nos recolecten la ofrenda en esta mañana. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
que todo se lo debo a Él. Amén. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Mi vida y mi sustento, Todo, mi todo, fuerza y todo. esperanza, todo se lo debo a Él. Sin mi aliento, Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, Gloria a mi Dios. fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debemos a Dios, hermano. Nuestros hijos. Aleluya. Nuestra familia. Todo se lo debemos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, hermano, yo lo dejo en compañía de nuestro pastor. Él es el que va a presentar al predicador. Hermano William, Dios le bendiga. Hermanos, pueden sentarse. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles. Digan gloria a Dios. Bueno, contento de poderles saludar esta mañana. Estoy aquí desde casa, todavía con un poco de tos. No es el COVID, gracias a Dios, pero sí un poco afectado de la garganta y preferí pues distanciarme un poco en este momento. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por poderles mirar, a todos los que están esta mañana en la escuela dominical en español. Es una bendición, hermanos, poderles observar y saber que tenemos afán por las cosas de Dios. Como decía la hermana Ana, como decía la hermana Sandra,
en los cultos, en el de esta mañana, en Papiamento y en este servicio. Qué bueno aprovechar la oportunidad que tenemos de reunirnos. Qué bueno valorar este momento mientras podamos. Hay lugares que han vuelto a cerrar, hay países que están totalmente confinados, pero usted y yo que todavía podemos congregarnos y hacerlo con el debido cuidado, el protocolo, yo le invito a que lo hagamos y que nos acerquemos a darle la gloria a Dios. Estos son tiempos nada fáciles, hermanos, que el mundo está viviendo realmente una crisis en todos los aspectos. No solo es una crisis de salud, no, hay varios elementos que confluyen en esta crisis, pero a Dios gracias, hermanos, nosotros todavía nos podemos reunir y pedir a Dios, y yo quiero invitarles, pidámosle a Dios que nos ayude de manera especial, oremos los unos por los otros, rogarles, hermanos, que estemos llevando en oración a nuestro hermano Didier, nuestro misionero en Bélgica, perdón. Él ha estado bastante delicado de salud, pero confiando en Dios, confiando en el Señor, pueda pasar esta situación. Él está en UCI, en unidad de cuidados intensivos, ha tenido unas noches muy difíciles, continuamente nos reporta, pero bueno, estamos en las manos de Dios. Él es el dueño de todo. Ninguno queremos partir a la eternidad, pero el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Así que, hermanos, estamos en las manos de Dios y sigamos orando en favor de nuestro hermano. Bueno, hermano, estoy contento. Ya entró nuestro hermano Rubén Méndez. Él es nuestro misionero en el país de Costa Rica y quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de tenerle. Él se ha dispuesto a apoyarnos esta mañana. Él acaba de terminar su culto allá también, así que está terminando allá para podernos colaborar a nosotros aquí. Y quiero agradecerle. Y bueno, estamos en nuestra semana de doctrina. Hemos tenido unas muy bonitas enseñanzas. A Dios gracias por ello. Y bueno, vamos a estar muy atentos en esta mañana. Quiero también saludar a todos los amigos que están con nosotros, la persona que nos visita desde Estados Unidos, saludarle en el nombre del Señor Jesús. Estamos haciendo translate para él, estamos haciendo traducción, así que gracias a Dios por todos estos elementos y por nuestro grupo de trabajo en la iglesia tan eficiente que nos ayudan en todo este proceso. Hermano Rubén, desde Aruba, un abrazo, muchas bendiciones. Bienvenido en esta mañana y qué bueno poder escuchar la palabra de Dios de parte suya. Bienvenido, hermano Rubén. Amén, hermano William. Dios le bendiga a usted y a todos los hermanos allí. Ahorita se me fue el audio, pero es que estaba hablando con el hermano Gustavo Bedoya. De pronto no lo recuerdo, no queda desde el año 98. Él vive aquí al lado donde yo vivo. Estuvo allá cuando estaba el hermano Elkin Colorado. Y claro, yo le estaba diciendo, pero es que ellos hacen la escuela dominical hoy en la tarde. Estábamos aquí cerca también, en el lugar de Herradura. Él es hoy pastor de nuestra iglesia y fiscal de acá, de la iglesia acá pentecostal latinoamericana. Tal vez muchos hermanos nuevos no lo recuerden, pero los que lo recuerdan, él les envía muchísimos saludos en esta mañana. Amén. Bueno, hermano William, me alegra verle. Como dijera usted ahorita, pues nos ha tenido bastante preocupados la salud de nuestro hermano Didier, nuestro compañero. Pero gracias a Dios porque el Señor Jesucristo tiene el control y seguimos orando al Señor para que Él siga obrando en la vida no solamente de Él, sino de todos nuestros hermanos. Saludos para usted y su familia, hermano William, los líderes de la iglesia, el hermano Gustavo está ahorita por acá, pero como va a la iglesia a arreglar cosas, no se quedó. Dice, estoy en camiseta, hermano. Pero bueno, si hubiera estado por aquí, le podemos decir que se ponga algo por allí para que lo puedan saludar. Bueno, me alegra, hermano, un bonito lugar que ustedes tienen allí para servir al Señor. Aquí en Costa Rica, gracias a Dios, hay 37 lugares, donde hay lugares grandes, medianos y pequeños. Sí, hay lugares, puntos de predicación,
vamos a tener 2 meses que abrimos un nuevo lugar, el número 37, en la ciudad de Esparza. Gracias a Dios por eso. Tenemos como unos 8 o 10 hermanos aspirantes al ministerio, el mismo número de lugares que posiblemente, si Dios nos lo permite, estaremos una vez aperturando. La economía no ha sido fácil, porque todo esto pues nos ha aguantado un poco, pero Dios ha sido bueno y se ha glorificado de una manera especial. Los días estará un miembro del consistorio con nosotros para realizar la ceremonia de 4 ministros al Santo Ministerio. Gracias a Dios. Mi hermano William, gracias por tenernos en cuenta en compartir la palabra del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria al Señor Jesús. Bueno, valorando la salvación. Vamos a orar para que el Señor sea quien dirija nuestras vidas y nos permita hablar conforme a su voluntad y a la necesidad de cada uno. Señor Jesucristo, esta es una mañana especial, dándote las gracias por tu gran amor y misericordia, porque nos permites una vez más compartir tu palabra. Gracias por la vida y la salud, gracias por el sacrificio del Calvario, porque no te quedaste en la tumba, te levantaste de entre los muertos y te estamos esperando, y hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Úsanos en favor de nuestros hermanos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, ahorita, como dijera el hermano William, terminamos la escuela dominical a través de la página de la Iglesia Pentecostal Latinoamericana acá en Costa Rica, en Face. Y bueno, también tuvimos, digamos, bueno, acá no tenemos una iglesia como tal. Nos toca estar en la administración de la misma. No tenemos una iglesia como tal. Y hace unos meses nos pasamos acá al Pacífico Central para fortalecer la predicación, el trabajo misionero en esta zona. Gracias a Dios porque Él nos permite glorificar su santo nombre. Amén. Bueno, aquí hay unas fotos del hermano Gustavo. Ahí de pronto no se logra ver muy bien, del hermano Gustavo. Aquí está. Dice, de pronto la cerca dice Iglesia Pentecostal Unida en Aruba. Dice, no sé si está en la historia de Aruba. Amén. Aquí hay varias fotografías, me las pasaron ahora. Y están varios hermanos aquí. Todavía no tenían ese lugar. Y hay hermanos aquí, parece que hay visitas aquí también, glorificando al Señor. Y bueno, ya hay hermanos predicando el Evangelio. Y bueno, aquí donde ustedes ven este hombre, tiene varios años de estar acá. Tal vez no lo recuerden, pero estuvo allí ayudando en la obra misionera. Eso parece que era como una bucetica que tenían, ¿no? Y aquí están las fotografías cuando quieran hacer la historia. Ya tiene 64 años el hermano Gustavo. Y ustedes vieran la pasión con la que habla de Aruba. Y ahora que yo lo llamé ahorita, le dije que se asomara y viera el templo. Ese hombre le dio una felicidad como un niño cuando le regalan un juguete. Abrió los ojos así y le dio alegría. Tremendo, ¿sabes? Gracias a Dios, hermanos, porque cuando uno llega a un lugar, tal vez todos no se convierten de una vez, pero cuando ve a los convertidos dice, bueno, aporté un granito de arena. Gracias a Dios. Mis hermanos, en el año 2019 estuvimos en Curazao. Nos hablaron muy bien de Aruba, de todo el avance que el Señor les ha dado. Gracias a Dios. Valorando la salvación. Quiero decirles, mis hermanos, que en mi conversión al Señor, yo llegué a la iglesia cuando tenía 3 años de edad. Era un niño. Mi madre me llevó a la iglesia. Soy el mayor de 3 hermanos. Mi padre no era cristiano. Y bueno, a los 9 años recibí el Espíritu Santo. A los 15 años me hice bautizar. A los 22 años fui promocionado al Santo Ministerio por el pastor Álvaro Torres.
Voy a cumplir, si Dios me lo permite, unos 37 años de ministerio y con mi esposa unos 34 años de casado. 2 hijos varones que ya están casados, están en Colombia. Ella y yo estamos aquí solos. Y qué bueno es haber entregado nuestras vidas al Señor. Cuando uno llega a Cristo, cuando uno llega al Señor, de lo que menos sabes de cargos, de responsabilidades, de ser pastor o en el caso nuestro misionero. Creo que es lo que menos, de lo que menos habla. A uno le hablan del servicio y yo me enfocaba siempre en el servicio en la iglesia, en limpiar las bancas. No eran sillas como las que ustedes tienen bonitas allí, pero algunas veces nos tocaba limpiar las bancas. Me acuerdo que una vez quitamos tantos chicles que eran como 350, nos dimos a la tarea de contarlo, al fin muchachos molestosos en eso. Y bueno, yo le cuento que cuando uno llega a la iglesia, en el caso mío de niño, encuentra una felicidad muy grande en servir al Señor. Canta, adora. Como a los 11 años el pastor me nombró de presidente de niños. Yo creo que todavía lo soy porque nunca me quitó. Entonces, todas esas responsabilidades que aunque uno no sabía, las hacía. Mi padre no era cristiano y no era fácil compartir en casa el ir a la iglesia y él querer llevarme al estadio o al cine, a otras cosas más, pero tampoco fue difícil. Mi madre siempre fue una mujer de oración. No es que no lo sea, hoy tiene 83 años y gracias a Dios por contar con ella. Hago este preámbulo porque al hablar de salvación, pudiera yo haber escogido otra vida. Tuve la oportunidad de no seguir al Señor. Sí, yo era para mí decidir o no. Cuando llegué a los 15 años, entonces un día me quedé solo en mi casa. Cerré las puertas, no estaba mi madre. Mis hermanos no habían nacido, creo que el segundo, algo así. Y entonces mi padre siempre mantenía una botella con licor y yo dije, yo creo que hoy va a ser el día. Y pensé todo. Él tenía un equipo de sonido, eran long play grandes, no eran los CDs de ahora. Y él tenía mucha música. Tenía de muchos, digamos, géneros musicales. Y empecé yo dije, bueno, yo cerré, lo puse bajito, que yo lo oyera. Era una baldosita cuadrada en el piso. Y me puse, yo dije, voy a ver si me sale. Y por mucho que intenté bailar, sin yo ser músico, pero sí con alguna vena musical por mi familia, intenté bailar, no, hombre, yo pienso que este género musical no. Y cambié a otro, puse salsa, puse merengue, puse vallenato, mi hermano, y no me salió ni una me salió. No bailé nada. Dios, ve, yo pensé que era bueno bailando. Vivía en una ciudad donde había mucha música. Había bastante música en los alrededores. Allá en mi tierra le llaman picoba, esos aparatos grandes como unos closets, unos escaparates grandísimos con música. Venía con otros pequeños, y decir, parecen los hijos, ¿no? Y entonces no fui capaz. Me fui a la nevera, a la refri, abrí. Dije, si ese licor que está allí, como huele, sabe, hoy me tomo un trago. Voy a saber qué es lo que es eso. Tenía 15 años y estaba desde niño yendo a la iglesia. Ya tenía el Espíritu Santo, pero no había tenido un verdadero encuentro personal con Jesús, un verdadero encuentro con el Señor. No fui capaz de tomarme el trago. Dije, si mi mamá me huele la boca, no, me va a coger. Pensé más en mi madre que en el Señor, que por alguna parte de la casa estaba. Luego me fui a un lugar donde mi padre tenía las cajetillas de cigarrillo. Fumaba bastante. Me logré colocar el cigarro en la boca. Yo siempre hago y lo tenía y dije, hoy es el día. ¿Y si me ahogo? ¿Y si se me va el humo? No fui capaz. ¿Sabes qué terminé haciendo? Me fui a mi cuarto, me arrodillé y dije, ¿sabes? Yo me llamo Rubén y yo dije, vea, allá en mi tierra se le llama viejo Rubén, con cariño, como decir viejo William, con cariño, con respeto, por supuesto. Yo me fui a mi cuarto, me arrodillé y me dije a mí mismo, viejo Rubén, usted para inconversos no sirve, usted es para el Señor. Y ese día entregué mi vida a Cristo. Le dije al pastor, quiero bautizarme para que me dé las clases, para que me instruya, y me dijo, usted no necesita clases. Y me bautizó un 4 de octubre del año 1977.
No que todos para poder tener un encuentro con el Señor tengan que hacer lo que yo hice. No, gracias a Dios que no pude hacerlo, no fui capaz de hacerlo. Pero una cosa sí le digo, cuando uno tiene un verdadero encuentro personal con el Señor Jesús, todas las demás cosas pueden ser lindas. El mundo es lindo, todo es lindo, el mundo tiene cosas hermosas, claro que sí, pero hay algo mucho más hermoso y es la salvación de nuestras almas. En la vida de toda persona llega un tiempo cuando se hace necesario tomar decisiones. Cuando uno nace no escoge ni el papá ni la mamá que tiene, ni el nombre que le colocan. Ya uno tiene ese nombre y ese es el nombre, ya no queda otra. Gracias a Dios que el mío es bonito y William también se oye bonito. Pero si nos hubieran puesto un nombre que no nos gustara, ni modo, porque ese fue el que nos colocaron. Yo no podía decir al ver a mi papá, yo quiero otro papá, otra mamá. No, esos son. Ellos escogieron por nosotros, escogían la comida que nos iban a dar, la ropita que nos iban a colocar. Pero cuando ya uno crece, a uno le toca tomar decisiones. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Con quién me voy a casar? Yo también tuve que tomar esa decisión. Pero en la salvación también hay que tomar decisiones. Uno no puede pasarse la vida en dos aguas, en dos pensamientos. ¿Me convierto o no me convierto? Como aquel que toma una flor y empieza a quitar pétalo por pétalo para saber si alguien le quiere o no. Y quedarse con el último pétalo y si dice me quiere, ay no, esto no es así de platónico. Es mucho más serio de lo que uno piensa. Pero entonces, cuando uno debe tomar estas sabias decisiones, ¿qué pasa? Que la vida es diferente. Fíjese usted que esas decisiones lo pueden marcar a uno para siempre. En este momento que se requieren tener buenos principios y valores. El saber quién es Dios en mi vida. ¿Por qué escogí ser cristiano? ¿Por qué escogí caminar con Él? Nadie ha dicho que es fácil, pero tampoco difícil. Yo ahorita comentaba que alguien me decía una vez, un hermano Rubén, la vida cristiana es difícil. Yo le digo, claro que es difícil. ¿Cierto? Digo, claro, cuando uno la quiere llevar por su propia cuenta, con el evangelio según San yo. Es mejor según el evangelio de Cristo y no con mis propias convicciones. Si alguien, uno ve personas que de pronto salen por su boca, pronuncia alguna palabra deshonesta y se da cuenta que no es buena la palabra. Entonces empieza a pegarse en la boca. Hay poder, se me salió la mala palabra. Y la persona tal vez piensa que esa es la manera como ha de cambiar. Y yo encuentro mucha gente. Cuando yo me bauticé, se bautizaron como 18 jóvenes conmigo. Yo era como el Benjamín, el último de 15 años. Los demás tenían 18, 20, 22. Hermano, y si hay hoy 3 de los que nos bautizamos, es mucho. La iglesia que entregamos antes de venirnos a Costa Rica es la iglesia donde crecimos. Dios nos dio el privilegio de pastorearla ahí ya por 5 meses, porque nos vinimos. Cuando yo miré así, empezaba a mirar, a buscar, y tal persona que se bautizó conmigo, apartado. ¿Y dónde está el otro? Apartado. ¿Y dónde está? No está. No está, no, se fue para otra denominación. Bueno, ¿y quiénes quedamos? ¿Por qué la gente cambia de decisión? ¿Por qué no hay eso? Porque no se valora la salvación. En mi tierra hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, pero ese es un versículo de callejero, ese es un versículo de la calle que no aparece en la Biblia. No puede uno valorar las cosas cuando ya no las tiene. No se pueden hacer los homenajes cuando ya la persona muere, cuando ni el color de las flores que le llevan a la tumba sabe, cuando ni siquiera sabe las personas que fueron a su última morada. No, ya para qué, los homenajes allí, ni siquiera quien muere los conoce. Así es la salvación, así es la vida misma. No puede uno valorar las cosas solo cuando ya no las tiene, sino valorarlas cuando las tiene. Nosotros tenemos como 3 años, algo así, un poquito más, de que el nido quedó vacío, nuestros hijos se casaron, pero no hay remordimientos en nuestras mentes, en nuestras conciencias, porque algo no hicimos bien. De seguro que algo quedó pendiente, pero no malo, no. La vida cristiana está llena de bendiciones.
La vida cristiana está llena de situaciones en las cuales la Biblia dice, si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Si pasas por las aguas, estas no te anegarán. Quiere decir que aunque por esas situaciones se pasen, vas a salir adelante. Yo encuentro en la palabra de Dios que la salvación de nuestras almas es tan grande porque es a través de Jesucristo. Te preguntas, una pregunta, salvación de alma, pero ¿salvo de qué? Si soy buen hijo, buen alumno, buen vecino, y esto está bien, pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando se piensa en buenas obras, se llega a decir que el evangelio de la salvación es para los asesinos, para los violadores, para los grandes secuestradores, etcétera. Yo me acuerdo que estaba escuché cuando me bauticé, veía a los muchachos que testificaban conmigo y yo tengo 18 años y a mi edad, hermano, ya yo tomaba el licor y ya yo ingería droga. Y el uno decía tantas cosas afines o parecidas y yo me coloqué de último. Y digo, ¿ahora qué digo yo? ¿Qué digo yo? Porque los que llegaban a la iglesia los escuchaba testificar que el Señor los había librado del pecado, de la droga. Un hermano que llegó siendo adicto a las drogas. Había sido, como le llamaban antes, hippie, y había llegado con el cabello largo y fumando la marihuana y todo lo demás. Y entonces cuando hacían el llamado yo decía, pero ¿arrepentirme de qué? Si yo no fumo. Mujeres no tengo porque ni novia tengo, así que ¿de qué me voy a arrepentir? Ya yo pensaba que tenían que colocarme una aureola y ponerme en un parque y ponerme veladora a San Rubén. Pero me encuentro que la palabra de Dios dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y cuando me doy cuenta de eso, digo, Dios, debo arrepentirme. Cuando llega el micrófono a mi mano, digo, hermano, gracias le doy a Dios porque me rescató a tiempo, porque me salvó al tiempo y no llegar al estado en que llegaron mis compañeros y amigos aquí que se bautizaron conmigo. Cuando uno entiende esa salvación, cuando uno entiende que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando Él sufrió lo que debíamos sufrir nosotros, cuando Él mirando desde los cielos a ver si encontraba uno justo y no había nadie justo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero llega Él y entrega su vida, nos da la salvación. ¿Qué hay que hacer? Valorarla. Mira, un hermano en la iglesia estaba enfermo, estaba en UCI, estaba inconsciente. Y él escucha en su inconsciencia que los médicos dicen a la familia, busquen hacer los arreglos funerarios porque este hombre no amanece, no va a amanecer. Y él escuchó en su inconsciencia y había escuchado de la palabra y dice, Dios, dame otra oportunidad, no me dejes morir. Claro, su familia salió a buscar todos los arreglos funerarios entre la tristeza, la nostalgia, pero en la mañana se llevan la sorpresa que el que debía estar muerto estaba vivo, se salvó. Hoy empezó a servir al Señor en la iglesia, que ánimo y testifique aquí, y hermano de su testimonio, y en las células daba el testimonio, y en los cultos al aire libre su testimonio. Pero un día le declaró su amor a una joven de la iglesia. Estoy enamorado de ti, mira, y la muchacha le dijo que no estaba obligada a decirle que sí. ¿Y qué hizo? Se apartó, ya. Así era el valor que él le daba a la vida cristiana, que se apartaba solamente porque una chica le dijera no. La que hoy es mi esposa me dejó plantado. Yo me declaré mi amor y tomó un bus y me quedé viendo lejos. Y yo no me aparté. Yo dije, no, me va a tocar decirle a ella que me tristeza pues que se dañe la amistad, pero ¿qué vamos a hacer? Pero no, Dios no permitió eso. De lo que se hubiera perdido. Y nos casamos, gracias a Dios. Pero él no había comprendido que la salvación vale más que un no humano, que la salvación vale más que las cosas que te brinden. El mundo te va a brindar cosas lindas, claro que las tiene. Había una chica muy bonita, trabajaba en una empresa conmigo, y ella me decía, otra vez el baile, y empezó a bailar y estábamos en una convención de ventas de la empresa. Y entonces me dice, llegó, tenía algunos tragos ya, había ingerido, llega frente a mí y me dice, ¿y qué te parece la música? Digo, no, está muy buena, claro. ¿No vas a bailar? No. ¿Y te gusta la música? Sí, claro. ¿Y cómo me ves? No, te ves bien. ¿Bailamos? No. Pero si tú me dices que la música está bien, si tú me dices que todo está bien, ¿por qué no vas a bailar? No, no lo puedo hacer.
pero si aquí no está el pastor, no, ni él bailaría. Ni él bailaría. ¿Pero por qué no lo hace? Hay una convicción clara. Ella estaba muy bonita, la música estaba muy buena, el ambiente estaba elegante para hacerlo, todo, la pista de baile y todo. Pero ¿por qué no lo hago? ¿Porque me ve el pastor? ¿Porque me va a castigar Dios? No, porque el día que uno entregue su vida al Señor, debe saber que es la fidelidad que debe tener uno hasta la muerte, hasta el momento final. Te vas a encontrar en la vida cristiana con personas que te van a hacer sentir mal, que tú no vales, que tú no sirves, que porque estás en la iglesia. Te vas a encontrar algún día que por razones involuntarias uno hasta pasa y no salude, hermano, Dios le bendiga. Hoy que es apenas de puñito, pero cuando nos podíamos dar la mano, mira, cualquier cosa puede usar el diablo para hacerte pensar que tú eres el que menos deberías estar en la iglesia, pero en él no hay ascensión de personas. Él los mira a todos por igual. Él los mira a todos. Nos ofreció salvación. En el reino de los cielos encontramos muchas cosas. En la iglesia del Señor, por razones de formación, por razones de servicio, a algunos nos tocó esta labor de pastorear, pero también tenemos que orar. Yo una vez me preguntaba, Rubén, ¿tú oras porque eres pastor o porque eres hijo de Dios? ¿Tú diezmas sus ofrendas porque eres pastor o porque eres hijo de Dios? Hay cosas que aprendemos de él de cerca, y qué bueno es que cuando la vida cristiana se mantiene más con base a convicciones que a prohibiciones, las cosas cambian. Yo bauticé una muchacha, con dos jóvenes me pasó. Bueno, en algunas no tenía mucha experiencia, en la otra no es que ya había logrado, pero por lo menos ya tenía una experiencia acá con una joven. Esa joven era muy vulgar, tenía un vocabulario impresionante. Y algún día me dice que se quería bautizar. Y yo me quedé así en mi experiencia y ella notó como mi incredulidad. Ya me dice, ¿no me crees? Sí, yo me voy a bautizar. Bueno, se bautizó y se le salió alguna palabra cuando veníamos. Yo aún no podía bautizar. Mi pastor la bautizó. Cuando salimos, se le sale alguna y me dice, vio, por eso no me quería bautizar. Y yo, no, no te preocupes. La idea es que salga. Sí, Dios, sí, pero no por la boca, del corazón. Deja que Dios te siga ayudando. No te preocupes, sigue adelante. No nacimos caminando, nacimos y empezamos a tientas hasta que aprendimos. Gloria a Dios. Y cuando aprendimos, ahí está esa hermana, una tremenda líder en la iglesia. Si nos hubiéramos dejado llevar porque tenía que hablar de otra manera, nada. Pero ¿quién hizo la obra? El Señor. ¿Y cómo la hizo? Porque ella dejó que el Señor la hiciera. Más adelante llegó otra joven. Ella usaba sus blue jeans y todo. Yo le di la instrucción bautismal. Le dije a las hermanas, díganle a la joven dónde debe cambiarse. Salió con otro blue jean más. Y la hermana me dice, ¿y las va a bautizar así? Claro, porque los peces se escaman cuando salen del agua, no dentro del agua, me enseñó uno de mis pastores. Y claro, a los días ella viene y me dice, pastor, tengo algo contra usted. Digo, hombre, pero si apenas estás comenzando, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no me dijo? Digo, ¿qué no le dije? Qué vergüenza yo bautizarme con ese jean, mire, ¿será que usted me puede bautizar otra vez? Digo, no, ya estás bautizada. ¿Por qué piensas en eso? Mano, qué vergüenza. Digo, no. Pero ¿qué te hace pensar, hermano? Es que yo estaba orando, es que yo leí. Digo, es que es mejor la vida cristiana cuando por tu propia cuenta tienes convicciones claras, ¿qué le agrada o no le agrada a Dios? Si la vida cristiana fuera por uniforme, quítese esto, póngase esto, no diga sí, diga oui, no diga aquello, diga lo otro, esto no fuera tan de éxito como lo es hoy. Pero gracias a Dios que nuestras vidas y nuestros templos, nuestras iglesias están llenas de gente que ha tenido experiencias con un Dios a quien no ha visto personalmente, pero que ha sentido en el alma y el corazón. Si alguien me dijera, ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué conoce? Usted me habla del Calvario. Usted estuvo en el Calvario. No tengo necesidad de estar allá. Si algún día Dios me permite ir a esos lugares, ok, pero si no, sigo creyendo que hubo una cruz donde Él, en esa cruz cayó la maldición del pecado y de todas nuestras enfermedades. Creerle a esa verdad es lo que nos permite mantenernos firmes. Que los hijos de Dios han de morir. Una anciana estaba en cuidados especiales. Tenía la oportunidad de llamar y me llama y me dice, mi hijo, ella me decía, hijo, bueno, al fin podía ser mi madre. Y me dice, hijo, yo no me quiero morir. ¿Qué hago? Ya los médicos no dan nada. No dicen, me dicen que tal vez no amanezca.
Yo le dije, viejita, ¿sabes qué? Te recuerdo algo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No te preocupes, has vivido, has orado, nos vas a hacer falta si te vas. Pero si eso sucede, vete en paz. Como si te levantas, aquí te estamos esperando. Aquí está tu silla, aquí está tu lugar en el templo. Partió con el Señor, pero en paz. Qué tristeza es tener hermanos en la iglesia que no sean felices. La Biblia dice que al que el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres, 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 libres de todo, libres de toda esclavitud. No, hay frases, hay dichos, hay hermanos, la iglesia está compuesta por familia y hay tal vez padres sin temor a Dios que le han dicho a sus hijos que no sirven, que no valen, que lo han echado de su casa, hermanos que se han criado sin sus padres. Hay raíces de amargura. Había una hermana en un programa que teníamos en una finca, una vigilia, y me acuerdo que esa noche la idea era que los hermanos recibieran el Espíritu Santo, pero ya estábamos como un poco agotados, cantando. Yo dije, ¿qué hago? Entonces pasé y le dije, hermano, ¿por qué no hacemos algo? Si hay hermanos aquí que hoy quieren recibir el Espíritu Santo, pero sienten que no tienen fuerza, sienten que hay algo que les impide, venga al altar y confiéselo a Dios. Si le parece bien decirme, yo con mucho gusto le ayudo. Una hermana, pasaron varios, pero una hermana llega y me dice, pastor, quiero decirle algo. Sí, cuénteme. Yo no recibo el Espíritu Santo y ¿sabe por qué? Es que mi esposo me dejó por otra mujer y yo siento un odio contra él. Yo quiero que el Señor me ayude a perdonarlo. Digo, ¿usted cree que eso puede pasar? Sí, pastor, usted hoy dijo algo que es lo que necesito, ser libre. Y ese día que oramos, al rato empezó a hablar en otras lenguas. Amén. Es posible que tú hayas hablado en lengua. Alguien te ofendió, alguien te trató mal. Por algo tú crees que no vale la pena estar en la iglesia. Pero acuérdate quién te salvó. Acuérdate quién entregó su vida por ti. Acuérdate quién dio todo para tener lo que hoy tenemos. Hemos conocido y tenido personas, lugares, hemos conocido lugares que jamás en la vida, por mucho dinero que tuviéramos, lo hubiéramos conocido. Hemos conocido personas tan maravillosas como ustedes que jamás las hubiéramos conocido si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida. Qué bueno es creerle a Él, qué bueno es entregarse a Él, qué bueno es hablar con convicción de quién es Él. La salvación de nuestras almas está basada precisamente en valorar que quien nos salvó a nosotros no es cualquiera, es el Dios todopoderoso, el que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, ustedes son el remanente, ustedes son el resultado de la obra de Cristo. Y qué bueno es que en esta situación, a veces las lágrimas salen solas por nuestras mejillas, cuando recordamos y vemos que algún familiar, un ser querido, un amigo, ha partido con el Señor, pero nos duele más cuando muere sin salvación. Ese hermano que yo le digo que por declarársele a una joven y esta no aceptarle, murió sin Cristo después de haber tenido la oportunidad, no solamente de salvarse, sino de servirle al Señor. La vida cristiana es una vida de entrega, de servicio, servirle con pasión, con ganas, con deseo. Profesionalícese en lo que Dios le dio. Conocí una hermana a quien bautizamos que llegó a casa como a las 11 de la noche y entonces toca. Y yo le digo a mi esposa, un toque hasta ahora es como extraño. Y nos asomamos. Y ella me dice, es como una señora loca. Y yo me asomé y digo, no, ella ha venido a la iglesia. Ábrele tú. Y cuando ella le abre, era una señora con los cabellos así sin peinar. Era una señora descalza, maloliente. Le dijimos, venga, doña, entre, siéntese. Empezó a llorar, empezó a decir lo que le estaba pasando. Mi esposa empezó a peinarla, le obsequió una sandalia y entonces le dijo, siga yendo a la iglesia, señora. Algún día se hace bautizar. Un día estábamos en una escuela dominical y estaban los hermanos allí en bendición. Y él se está levantando y yo le dije, hermana, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Me dice, no, y entonces, ¿por qué se va a levantar? Hágame el favor, se arrodille y hable en lengua. Ese acto de obediencia habló en lengua. ¿Sabes que esa hermana, María, creo que es Elizabeth o María, no recuerdo el nombre, esa hermana jamás ha sido presidenta de Dorcas, jamás ha sido esposa de pastor, jamás ha estado en los diáconos de la iglesia,
pero es una hermana que le encanta hacer el aseo en la iglesia y cuando canta lo hace con alegría. Aquí se van a sentar los santos y voy a limpiar aquí el púlpito y voy a limpiar aquí la silla y ahora me tocan los baños. Y lo hace también que se siente contenta, que se siente alegre. Pero cuántos hermanos en la iglesia que tienen la oportunidad de servir en algo y no lo hacen. Si Dios lo quiere usar usted en la predicación, úselo, hable de Dios. Lea la palabra, estudia la palabra. En la iglesia no podemos estratificar el servicio. Todo lo que se hace es importante. Alguien ha tenido que asear esa silla donde está sentado. Alguien ha tenido que poner ese templo tan lindo para que tú al llegar encuentres un buen ambiente. Pero ¿a qué te usa Dios? A tocar el piano, a hacer tocar la guitarra, la batería, a limpiar los micrófonos. Lo que hagas, hágalo con el alma, siéntalo en el corazón, sienta a Dios, déle el valor a lo que esto requiere. La salvación del alma es mucho más grande que cualquier cosa. Hay gente que puede tener el dinero más todo del mundo, puede tener todas las posesiones, puede tenerlo, pero pierde su alma. No pierdas el alma, no pierdas el ánimo, no pierdas la gana, sienta a Dios. Tuvo un pastor que nos decía, culto donde no sienta la presencia de Dios, preocúpese. Y aunque uno todas las veces no hable lengua y no siempre llora, siente a Dios, siente a Dios. Luchamos al principio que los hermanos aquí cuando se empezaron a abrir los templos, no vamos al templo, hermano, por la pandemia, pero los veía usted en los súper, tomando un autobús en las calles, y les daba miedo ir a la iglesia. Pues si le da miedo salir, que dicen casi no salga nada. Pero lo extraño y lo curioso es que ir a la iglesia era lo que no les gustaba. Era lo que pensaba que se iban a contaminar. Qué bueno es que en este tiempo nosotros como iglesia abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo no soy muy diestro manejando la tecnología y este no es un set de grabación. Es uno de los cuartos de la casa, pero nos ha tocado reinventarnos porque la palabra de Dios no podía quedarse encerrada en los tapabocas. Había que seguirle diciendo a la gente que Jesucristo sigue salvando, que Jesucristo sigue sanando. Y seguimos predicando y sintiendo a Dios en el alma, pues no sentir a Dios es mejor no vivir. No sentir a Dios es como un día oscuro sin sol. Es eso, pero qué bueno es vivir la experiencia todos los días, vivir nuevas experiencias. Pastoreamos en Colombia 12 congregaciones. Y yo decía a los hermanos cuando llegaba, hermano, estrenen problemas. Pastor que llega, hermano, dicen los diáconos, hermano, aquel hermano, él le va a decir tal cosa. ¿Y cómo así? Todo pastor que llega a la tienda, ese mismo problema nunca cambia. Qué tristeza. Que teniendo un Dios quien dice, ¿quién está trabajado y cargado? Y las personas sigan con la misma carga. No, ustedes Dios los ama. Ustedes Dios los ama tanto como a mí también me ama. Qué bueno es. Hermano joven que está allí, hermano adolescente que está allí, desgástese en el servicio, desgástese en él. Cuando uno siente que ya no tiene las mismas fuerzas, cuando uno siente que se va desgastando, cuando uno siente que los años van pasando, pero que lo ha hecho siempre en el servicio, ¿sabes? No hay tanta nostalgia envejecer, pero qué tristeza es volverse viejo, qué tristeza es que pasen los años y uno no haya aportado nada para la obra de Dios. Es muy triste esto, es muy triste no sentirle a Él. Yo he pasado mi niñez, mi preadolescencia, mi adolescencia y mi juventud. Y ojalá el Señor me permita llegar a viejo. Ojalá el Señor me permita llegar a viejo. Pero en estos casi 59 años que cumplo, si Dios permite, en abril, puedo decirte que fui adolescente, joven, y no he visto su descendencia que mendigue pan. No la he visto. Y hoy te predico a un Dios que dice que Él nos quiere aún más allá de la muerte, que Él no nos abandonará, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos en Aruba, no bajen la guardia. Jóvenes en Aruba, no bajen la guardia. Niños, ¿sabes quién llevó el alimento para darle de comer a más de 5,000 personas? Un jovencito, por una señora
que le dijo tal vez, mijo, llévese ese almuerzo, llévese esa merienda, ¿qué le podía decir? Así es que usted joven, esos muchachos, ellos son importantes. Una hermana nos dice un día de su hijo, mire hermano, ese muchacho tan travieso, tan malo. Y mi esposa le decía, no le diga que es malo, él es un niño bueno. Venga, mi hijo. Una vez un hermano nos dice, su hijo ni oía ni hablaba. En ese tiempo se le llamaba sordomudo, ahora es población no oyente. Y sabes, un día me dice, vea, mi hijo se está portando mal. Y yo no sabía entre señas cómo decirle al chico de 12, 13 años que cambiara su comportamiento. Bueno, creo que algo le dijimos. A los días viene su padre y me dice, hermano Rubén, el niño recibió el Espíritu Santo. Y yo quedé, como dice uno, peor. Pero ¿cómo si no habla? Pero se me ocurrió preguntarle algo. Hermano, ¿y cómo se comporta su niño después que recibió el Espíritu Santo? Me dice, hermano, es otro. Y yo lo llamé y le dije, ven, coméntame, ¿qué te pasó? Y él no sabía, no hablaba, pero levantó sus manitos y empezó a llorar. Y me decía así, yo le dije, no sé cómo habló, pero se le ve el fruto. Hermano adulto, no deje que su hijo le pasen los años y no reciba el Espíritu Santo. Porque después de adulto, no es que sea difícil, pero ya está lleno de cosas y de cosas. Pero ¿sabes qué nos ha ayudado a envejecer? ¿Sabe qué nos ha ayudado a permanecer? El motor que mueve esta iglesia. Porque un carro podrá funcionar con los vidrios abajo y sin aire acondicionado, pero si tiene el motor funciona. Nos faltarán muchas cosas. Tendremos ausencia de muchas cosas, pero que no sea el Espíritu Santo el que falte en nuestras vidas y en nuestra iglesia, que es el que da convicción, que es el que nos guía a toda verdad, que cuando ya no sabemos cómo pedir, cómo conviene, Él gime dentro de nosotros con gemidos indecibles. Mis hermanos, valorando la salvación, no descuidándola, no la descuides, que por cualquier razón la puedes perder. Trabaje porque hay que trabajar. Claro que sí. Trabaje porque hay que ganarse el sustento diario. Pero dentro del trabajo, no se le olvide que es primeramente el reino de Dios y su justicia. Desvívase por el templo, despídase por la iglesia, desvívase, tenga pasión por lo que hace. Apoya a su pastor, apoye la obra. Hágalo con el alma y el corazón. Los misioneros estamos en un lugar, después nos vamos, pero ¿quién queda? La base remanente. Y cuando Jesucristo venga por su iglesia, no será Aruba la que se quede, no. Allí donde estamos viendo hay un grupo de hombres y mujeres y seguro más, porque si tardare unos meses, unos añitos más el Señor por venir y no porque tenemos la venida del Señor por tardanza. Seguro que por la predicación y el testimonio de ustedes, muchos más llegarán al Señor. Qué bueno es, mis hermanos queridos, que valoremos cada día la salvación. Había un hombre que tenía una gran suma de dinero, una fortuna inmensa. Y entonces dijo, voy a venderlo todo. Y vendió la fortuna y compró una perla de gran valor. Y empezó él a tirar compró un boleto de un barco. Y se montó en el barco y entonces tiraba la prenda hacia arriba, hacia abajo la perla. Y alguien le dijo, Señor, parece que lo que usted tiene en la mano es de gran valor. Sí, Señor, pues cuídelo porque en un momento el barco puede girar y usted puede perder esa prenda. Y no, yo tengo experiencia. Y claro, en un momento giró el barco y su perla de gran valor se fue al fondo del mar y se perdió. Hermano, la salvación se puede perder en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, pero no la pierdas. No descuides esta salvación tan grande. Valore esa salvación, porque fíjense usted que hoy es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque el dejar de escucharla nos podemos deslizar, podemos dejar de oír la palabra. Que el Señor Jesucristo añada revelación, añada bendición a vuestras vidas. Si canta, si adora, si glorifica al Señor, hágalo con el alma, con el corazón. Mi abuelo materno era un campesino y predicador del evangelio. Y ese viejito no tenía ni buena voz. Bien perdido estaba, pero predicaba. ¿Y sabes cuál es la mejor herencia que uno recibe de sus viejos? ¿Sabes cuál es la mejor herencia que recibimos?
no son los carros y las cosas lujosas que son valiosas y necesarias. El evangelio que hemos recibido de Cristo. Yo le invito este día a que hoy piense cómo estás viviendo en la vida cristiana. ¿Valoras o no la salvación? ¿Te quedaste estancado? ¿No avanzaste más? ¿No creciste más? Porque a medida que uno va avanzando en la vida cristiana, va teniendo más convicción, va teniendo más claridad, va entendiendo o comprendiendo mejor la vida cristiana, y entre más pase la vida cristiana y las experiencias en Dios, entonces tendrá mayores convicciones y tendrá mejores experiencias en Él. Qué bueno es contar los testimonios de otros. Oh, hermano, allá un hermano, pero qué mejor es decir los propios, los nuestros, a quien Dios nunca abandona ni abandonará. Recordar tantos testimonios cuando llegamos al Señor. Yo no quería ser pastor. No me gustaba, entre otras cosas. Yo decía, el pastor se muere de hambre. Pero Dios es bueno y me convenció que no. ¿Y sabes cómo me convenció? Porque el primer pueblo que llegué, soltero de 22 años, entonces los hermanos estaban muy pendientes. Y hermano, desayune aquí, no deje de venir. Y si uno no iba, se sentían un poco ofendidos. Así es que, hermano, ni siquiera era porque por querer ser un comilón o algo. No, de comer tantas comidas. 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas. Y yo estaba, Dios, ya no aguanto. Y parece que el Señor me dijera, usted dijo que los pastores se morían de hambre. Digo, no, Señor, no se mueren, tranquilo, no, yo no dije nada, yo sí lo dije. Y yo no sé ni qué decir, pero ¿sabes qué? Uno se convence en Dios. Pon en práctica lo que tu pastor te predica. Pon en práctica lo que el predicador, el creyente, el diácono, Dios habla a través de él. Y vive una nueva experiencia con él. Métete más en Dios y valora la salvación. Las prendas de gran valor se cuidan. Las prendas de gran valor se limpian. Las prendas de gran valor se guardan. Esta palabra atesorada en el corazón producirá como efecto que tu vida será una vida en medio de las tristezas y angustias, vida de felicidad. Señor Jesús, en esta hora invoco tu nombre y te doy las gracias por ese grupo de hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, visitantes en la iglesia, Señor, en Aruba. Gracias, Señor, porque nos permites este día recordarle a tu iglesia lo maravilloso y lo grande que es la salvación. Señor Jesús, dale, oh Dios, cada día mucha más fuerza y convicción a tus hijos, a tu iglesia, para seguir caminando contigo, tener nuevas y mejores experiencias cada día contigo. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Da las fuerzas a aquellos hermanos que por alguna razón sienten flaquear un poco en el caminar contigo. Y permite, oh Dios, que tu iglesia, que tu pueblo, que tus hijos podamos seguir caminando contigo. Hoy te seguimos creyendo. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a la familia misionera en ese lugar de Aruba. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto
tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy. Tu sangre me limpió y me encontró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. Cristo adelante y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te Gloria al nombre de Jesús.
Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Ha sido tremenda bendición. Creo que nos queda un tremendo consejo a todos y cada uno de los que la hemos escuchado. Los amigos, tienes una decisión por delante. Qué bueno que no dejes esta oportunidad tan grande pasar por alto. Hay oportunidades que llegan una vez y se van. Puede que lleguen otras, pero no la misma. Sabes, hoy tienes la oportunidad, mi amigo, de valorar esta salvación, de aprovecharla. Toma decisión por ella. Mañana no sabemos, el mañana no es nuestro, pero creo que hemos escuchado un bonito mensaje que nos invita a pensar en nuestra salvación. Hermano que ha escuchado este mensaje, valore su salvación. Valoremos esta salvación tan grande, algo que Dios mismo trazó para nosotros. Yo quisiera invitarles, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a valorar esta salvación. Los amigos que están hoy con nosotros, hoy mismo, tú puedes tomar una decisión y decirle, Señor, hoy comienzo este camino contigo. Qué bueno que hoy puede que no esté ahí el pastor a tu lado, pero puedes tú mismo hoy con Dios decir, hoy mi vida se la entrego a Cristo. Hoy comienzo con Cristo. Hoy dejaré a un lado lo demás y empezaré con Él. Sé que Él me va a ayudar. Vamos a orar a Dios. Yo le invito a que ahí donde está le diga, Señor, ayúdame a valorar esta salvación. Ayúdame a cuidarla, que nada, que nadie, que ninguna circunstancia, que ninguna oferta de este mundo, por buena, bonita, inquietante o agradable, me haga alejarme de esta salvación tan grande. A ti que estás empezando, dile, Señor, que hoy mi vida se afiance más en ti, porque te voy a buscar y voy a seguir este camino. Señor Jesús, gracias, mil gracias, Señor, por este bonito mensaje predicado. Señor, ayúdanos a valorar esta salvación. Padre bendito, que las ofertas, oh Dios, que las cosas que ofrezca el mundo, oh Padre bendito, no nos dejen, Señor, que no sean, que entorpezcan esta relación contigo y esta salvación. Hoy podamos valorarla, hoy podamos apreciarla, hoy podamos decirle no a cualquier oferta, a cualquier tentación. Que hoy, Señor, podamos amar esta salvación. Que los amigos que hoy han escuchado este mensaje, hoy puedan tomar una decisión, Señor. Te voy a seguir, voy a andar contigo, voy a ser tu hijo, Señor. Voy a vivir para ti. Oh Dios, ayúdanos a valorar esta salvación. Gracias, Señor, por nuestro hermano Rubén. Gracias, Señor, por su ministerio. Gracias, Señor, por la palabra predicada en este día. Oh Padre bendito, yo te ruego, bendícelo a él, bendice su familia, bendice la misión en Costa Rica, Señor, ayúdales. Padre bendito, que esta misión cada día siga adelante, Señor. Cada pastor, cada obra que hay allí establecida, bendícela, Señor, ayúdala. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, agradecemos a nuestro hermano Rubén. Hermano Rubén, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias por la palabra predicada y muchas bendiciones para usted. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer aquí una oración. Dice, piden oración por Guillermo. También Viviana Osorio, que necesita que oremos por ella, y por Heitan. Vamos a orar al Señor por ellos y así también entonces quedamos despedidos con esta oración. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, por la bendición que nos das en esta mañana, de poder, Señor, reunirnos para bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por cada uno de los hermanos y amigos que escucharon tu palabra, Señor,
y que podemos reconocer la grandeza de este evangelio, de esta misericordia, de este amor, Señor, que hay para con nosotros. Que lo valoremos, Señor, que lo cuidemos, que lo guardemos como una perla preciosa. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por cada una de estas personas que han pedido, Señor, que tienen su petición. Oh Santo Dios, confiamos en ti, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el dador, Señor, el sanador, el que puedes obrar, Señor, cambiar los corazones. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu presencia en este servicio. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, yo les voy a invitar que tomen asiento. Por favor, vamos a empezar a salir en el orden en que las hermanas de recepción nos dan la orden de salida. Por favor, hermanos, vamos a prestar mucha atención para guardar siempre el protocolo, ¿sí? Les recordamos a todos que tenemos almuerzos en cafetería.